La Asociación de Mujeres ha querido continuar esta tradición tan arraigada en algunas zonas de La Mancha, así como en otros municipios del panorama nacional, por lo que este año han montado su Cruz de Mayo en su sede, que inauguraba oficialmente el día 3. Un montaje que cuenta con varios escalones donde se sitúan las vírgenes, santos y estampillas, a los que envuelven de manera muy detallada la colocación de varios objetos y los elementos que combinan a la perfección con los que se homenajea la llegada de la primavera, así como la cristiandad. La presidenta de la asociación, María Ángeles Torres, explicó que han tardado prácticamente poco tiempo en su confección, pues ya cuentan con un plano para la distribución. ¿Cómo habéis montado esta cruz y cuánto tiempo se lleva? Pues buenas tardes, muy poco, porque nos estamos acostumbrados, tenemos el plano hecho, pues ya vamos a ver eso. Así que es fácil. Siempre que tenemos casi la misma forma de hacerla, pues lo sabemos bien. Este año queremos cambiar un poquito. Arriba ponemos siempre alguna cosa más y este año lo hemos hecho de otra forma, como forma de escalera, ¿sabes? Y los santos, pues los trae la Sofía, van trayendo los santos. Todas van colaborando, ¿no? Sí, todas traen algo. Ocupa un puesto principal, la Purísima, también San Antonio, en fin, vemos que hay mucho, como diría la cofradía que para descanse, la corte celestial, ¿no? Sí, están todos. Yo me creo que sí. Es que ahora sí, como hay una forma distinta de hacer las cruces, pues yo me creo que va todo. Además, las que saben y entienden han dicho que está muy bien. Para comenzar los cánticos y rezos, las socias disponen de unos librillos compuestos por ellas mismas, en el que aparecen plasmadas las letras de estos cánticos tradicionales y que sirven de guía. Además, como advertía María Vicenta García Valenciano, en la localidad hay mucha devoción, por lo que esta es una cita ineludible que consigue reunir a un número importante de mujeres. María Ángeles me llamó, bueno, Vicenta también, que a ver si podía venir a estar con ellas para rezar el rosario, y como veis aquí me tienen para ayudarles en lo que pueda. Y en cuanto a los cánticos, habéis comenzado con un cántico a la cruz. ¿Qué otros cánticos tenéis preparados? Porque además tenéis una guía, ¿no?, de la Asociación de Mujeres que se hizo hace un tiempo, ¿no? Sí, se hizo un libro hace muchos años y además incluso alguna socia o algo, ¿saben? Esta canción o esta poesía, pues la va poniendo en el libro. Así que sí que tenemos muchas canciones que luego después de rezar se cantan varias. Bueno, pues ¿cómo se va a desarrollar la tarde? Habéis empezado con los cánticos, pero luego también vais a rezar también. Sí, ya rezar y ya cantar. Entre rezo y rezo se canta una canción, luego al final varias. Pero que diga Rosa que la tarde vais a tener todo el mes de mayo, ¿no? La cruz. Tenemos de lunes a jueves, a las 5:30 abrimos todo el mes de mayo. Así que se anime la gente a venir a rezar la cruz. Hay mucha devoción a la cruz también. Pues sí, mucha devoción. Yo todos los años, por supuesto, y el día de la cruz, pues me gusta hacer también, aparte del rosario, los 1000 Jesuses. Aunque es un poco, dice la gente que es un poco pesado, pero es costumbre. El año que se me olvida, que no se me olvida, pero un año que se me olvidó lo paso mal, porque ya tengo esa costumbre. Y cada vez que se dicen, vas pasando el rosario diciendo los Jesuses las 50 veces, pones un garbanzo, que bueno, que es curioso. Yo es que eso es que siempre lo he vivido así. Se va poniendo un garbanzo y luego ese garbanzo, cuando hay nubes, pues si hay muchos truenos y eso, sales al patio o a la calle y es verdad que algunas veces desaparecen esos truenos de que eran. O a lo mejor ya es cosa, pero no, es que yo hay gente que también lo han hecho y sale, ¿sabes? Bueno, el 3 de mayo es el día de la Cruz de Mayo, también un día emotivo, ¿no?, en el que se recuerdan los antepasados que a lo mejor ya no están. Sí, también dicen que es bueno también ver 3 cruces y que ganan las puertas del cielo, dicen. Bueno, no sé, pero por hacerlo no cuesta trabajo, ¿sabes? Volviendo a los garbanzos, María Vicenta, es un garbanzo por cada 50 Jesús. Sí, hay que decir 1000 veces, entonces cada vez que pasan los 50 dejas un garbanzo, empiezas otra vez y dejas otro garbanzo, son 20 garbanzos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, si hay mucha gente se reparten los garbanzos, si estamos poca gente te quedas con más garbanzos. Pero bueno, sí, yo, bueno, pues tengo esa cosa de todos los años y que lo hago, ¿sabes? Luego lo reparto, porque ¿para qué quiero tanto? ¿Todos los días? No, el día de la cruz, solamente el día de la cruz. Luego ya nada más que el rosario y los cantos. Pero el día de la cruz, eso de siempre yo, desde pequeña es que lo he visto y
sigo haciendo. Pues bueno, pues esta tradición de que todos los años esté la cruz, pues también mira que es una cosa que la visten en todas las casas, pero aparte la gente pues saben que es mes de mayo, está la cruz, y luego pues hay gente que mira, como veis, que podían venir muchas más, y por lo menos estas tardes están reunidas, y luego, como dijo Jesús, que donde hay reunidas más de uno, pues llega más la oración a más gente. Me parece que esto es una hora buena. Por lo tanto, está abierto a toda la gente que quiera venir, ¿verdad? No a las socias solamente. No, las socias pueden venir. La que le guste rezar la cruz o cantar, que pueden venir todas las tardes. Les ha dicho de lunes a jueves a las 5:30, todo el mes de mayo. De este modo, la Cruz de Mayo, fin de mes, de lunes a viernes. Será a partir de las 5:30 de la tarde cuando todas las personas que lo deseen podrán visitar esta cruz en la sede de la asociación. Pues si antes les mostrábamos las imágenes de la